Hola, bendiciones hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues son las 6 de la tarde aquí en la península española. Hoy estamos a 12 de abril del Ilusorio 2022 aquí en Madrid y vamos leyendo por el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, epígrafe 4, el fin de la enfermedad. Pero antes de comenzar la lectura vamos a hacer la invocación de la página 30 de la primera edición, 32 de la segunda, con una breve introducción que dice así: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Bendiciones, hermanita. Estamos en la página 207, capítulo 10, epígrafe 4, el fin de la enfermedad. Comenzamos. 1. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti, o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. El Dios de la enfermedad. Ya no vemos enfermedad en nuestros hermanos. Vemos que se están equivocando en la petición de ayuda. Y como es una petición de ayuda, puede ser corregido. Si fuera un pecado, no se podría perdonar. Pero aquí no perdonamos hechos, solo interpretaciones. Porque aquí no hay hechos, realmente no está pasando nada. Así que si viene un hermanito contándonos alguna historia personal de que está enfermo o le pasa esto o lo otro, nosotros estamos ahí para ser útiles. Y si nos tenemos que permanecer callados, pues ahí estaremos. Si tenemos que decir algo, se nos dirá todo lo que necesite nuestro hermano saber. Pero no apoyaremos nunca la enfermedad, no la hagamos real, le veremos perfectamente sano. Y así es como sanaremos a la mente colectiva, pues cuando se cura uno, nos curamos todos. Así que ya no nos son indiferentes nuestros hermanos. Todo lo que pareciera ocurrirle a uno puede afectar a la totalidad, claro que sí. Por eso vamos a llevar paz donde pareciera que no la hay. Deseo la paz de Dios por encima de todo. Sí, pues llevemos la paz que hemos recibido por medio del Espíritu Santo a todos nuestros hermanos y permanezcamos instante a instante así, en paz, en quietud, en alegría. La dicha y la paz van de la mano, no se pueden separar. 2. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí ante ti, lista para ser aceptada,
pero para aceptarla tienes primero que estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la realidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones, porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. Somos el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? La verdad es una y la misma para todos. No cambia. No hay una verdad dependiendo de tantas personas. La verdad solamente es que somos el mismo Hijo de Dios y somos tal como Dios nos creó. Esa es la verdad, que seguimos siendo perfectos e inocentes, impecables, y que no nos hemos separado. Pues teniendo eso en mente, vamos al mundo a predicar. Se nos insta a predicar, a ir con la palabra de Dios en la boca, allí donde se necesite. Nuestros abrazos, nuestra sonrisa, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones, que denoten que estamos con Dios, que nos sentimos arropados, que nada externo a mí me puede hacer temer o amar, porque no hay nada externo a mí. Todo lo recibo de nuestro Padre, todo lo recibimos de Dios. El amor de Dios es nuestro sustento. ¿De qué tenemos miedo? ¿Del futuro? ¿Que vaya a ser peor que el ilusorio presente? Dejemos el futuro en manos de Dios. Ocupémonos de estar en el aquí y en el ahora, vigilando la mente, que no se nos cuele ni un solo pensamiento que no provenga de Dios. Si nos sentimos culpables por alguna situación, todo lo que saldrá de nuestra boca será papel de víctima. No estaremos escuchando a la voz de Dios, porque nos hemos creído que somos culpables, que hemos hecho esto o lo otro. Así que nos aquietamos y volvemos a preguntar y a perdonar. Claro, si nos sentimos culpables, hemos de perdonar, pues no somos aquello que nos hemos creído que nos venía a vender el ego, ¿verdad? Si nos hemos equivocado, vamos a ser tan amorosos como lo somos con nuestros hermanos. Somos capaces de perdonarnos, somos capaces de ver a nuestro hermano inocente, y ¿por qué no nos vamos a ver nosotros igual, de la misma manera si nos hemos confundido? Se nos pide amabilidad con nosotros mismos. Qué duros podemos ser, somos nuestros propios jueces. Bueno, pues seguimos adelante. Párrafo 3. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma, porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón y en este caso la mente se vuelve irracional.
Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Dice que si percibes otros dioses es porque consideras que tu mente está dividida. Todavía pareciera que nos hablan dos voces, la voz de Dios, el Espíritu Santo, o la voz del ego. Pero llegará un momento en el que solamente escuchemos la voz del Espíritu Santo. Antes pareciera que solamente escuchábamos al ego y de vez en cuando al Espíritu Santo, o dependiendo del estado de conciencia en el que cada uno se encuentre. Pero a medida que hacemos el libro de ejercicios y vigilamos esa mente, nos damos cuenta más de que hay dos voces. Y tenemos que elegir. No podemos estar sin un pensamiento. Siempre estamos pensando. Eso de decir, deja la mente en blanco, no pienses en nada, es imposible. Porque somos un pensamiento. Y no podemos dejar de pensar, si no dejaríamos de existir. Y somos eternos, así que no podemos dejar de existir. No podemos dejar de pensar. Aunque pareciera que hay momentos que no estás pensando nada, no es verdad. Siempre es una imagen, siempre es una sensación o una palabra. Si definimos erróneamente a la mente, estamos percibiendo que funciona erróneamente. Está claro, es evidente. Lo único que hay que curar es la mente errada. Y se nos da la corrección cuando perdonamos y permitimos que el error sea deshecho mediante el milagro, la expiación, la corrección. 4. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, más las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien, y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley, y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. Repito. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata sus leyes perfectamente y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí. Tú no puedes dársela. Las leyes de Dios. No nos gobiernan otras leyes que las de Dios. Aunque pareciera aquí que hay leyes, que pareciera que si se da A y B entonces se da C, pues que siempre va a ser así. Y unas veces, y se demuestra que son caóticas porque no siempre dan los mismos resultados. Pareciera que si te duele la cabeza y te tomas ilusoramente una pastilla, paracetamol, por ejemplo, si te va a quitar el dolor de cabeza, lo que estás haciendo es magia. Sustituyes una ilusión de enfermedad por una ilusión de salud, pero realmente no estás corrigiendo a la mente. Donde está el error es en la mente. ¿Qué juicio, qué creencia nos hemos comprado del ego? ¿Para qué enfermamos? ¿Nos es útil por algo? No queremos ir a algún sitio, pues decimos, bueno, pues enfermo. Y luego te olvidas de que has sido tú el que lo ha decidido. O no quiero que esta persona se vaya de mi lado, pues voy y me enfermo. Me compro una ilusión de
pues de gastroenteritis, por ejemplo. Pero la enfermedad no es útil para nada. Podría hacer que nuestro hermanito se sintiera culpable y por eso no se fuera de nuestro lado para cuidarnos, pero eso, al final, si se quiere ir, se irá. Bueno, que si tenemos que tomarnos una pastilla porque nos duele la cabeza, pues no la tomamos, no pasa nada. Pero nos paramos también a perdonar esa creencia de separación, esa ilusión, ese juicio que hemos hecho hacia nosotros o hacia nuestros hermanos que han provocado ese síntoma, esa sintomatología. 5. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás, y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso, no verías nada en absoluto, y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando las abandones. Lo que nos hemos inventado, este ilusorio mundo, sentimos culpa en el momento en que nos creímos que le habíamos arrancado una parte de la mente de Dios, que creímos que se podía amar de forma diferente y ser nuestro propio creador. Sentimos tal culpa y tanto miedo que no queríamos verlo en nosotros y lo proyectamos fuera, provocando así que se crease falsamente o se fabricase este ilusorio mundo. Pero es eso, una alucinación nada más, porque seguimos estando con nuestro Padre y aquí Jesús nos lo recuerda continuamente. No eres culpable, hermano. Eres inocente, no has hecho nada. Aunque pareciera que nos hemos equivocado con alguno de nuestros hermanitos, vamos a ser amorosos con nosotros y decir, me he dejado llevar por el ego, lo reconozco. Soy inocente de todas formas, porque no está pasando, pero reconozco que me he equivocado, sí. Y en esa responsabilidad llevamos esa situación al perdón, a la expiación y obtenemos la corrección. Y a cambio, la curación que nos producirá paz. Pues eso es lo que queremos. Deseo la paz de Dios, sí. 6. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto.
Tuya es la paz, porque Dios te creó y Él no creó nada más. Tuya es la paz. 7. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su nombre que se refuerza mediante la unión, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. Repito, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. El obrador de milagros confía en sus hermanos, de que van a aprender la lección igual que él. ¿Por qué se puede llamar a un maestro maestro? Porque escucha la voz de Dios, porque ha elegido seguirla, porque ya no hace las cosas por su cuenta, porque sabe que todo lo que salga de ahí será desastroso, sino que se mantiene firme en la fe, en la convicción de que se le va a decir todo lo que necesita saber en cualquier momento dado. Y si se nos ha olvidado preguntar, nos paramos y volvemos a preguntar. ¿Es correcto esto? Sí, pues sigue adelante. 8. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí sin ser vistos. Pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Están ahí. Al percibir la chispa sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso de la grandeza, desde la grandeza a la pequeñez. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Lo que queda es la chispa. Y veremos los grandes rayos. Comienza con eso. Con una pequeña dosis de buena voluntad, con una pequeña apertura a escuchar la voz de Dios, con el deseo de no hacer tu voluntad, de no poner límites, dejar que sea lo que tiene que ser y que Dios quiera. El plan de Dios ya se ha consumado. Queremos aprender las lecciones felices que nos ofrece Jesús. Pues sí, serán felices. El camino que nos conduce al infierno es el que nos ofrece el ego, el mundo de las ilusiones, de las distracciones, como Pinocho en el parque de atracciones, que a medida que
se adentraba ahí, empezaba a convertirse en un burrito, a dejar de ser lo que era. Pues creemos otra cosa que lo que somos cuando escuchamos la voz del ego, que nos dice que somos pecadores, que somos víctimas, que somos culpables, que mira lo que hemos hecho, que mira lo que hemos dejado de hacer. Pero no. Escuchemos realmente lo que somos de verdad. Hola Santa María Inés, cuánto tiempo ilusorio, hermanita. Gracias, hermanos, no sé, a ver cómo se ve. Santa María Inés, Inhalá y Antar. Bendiciones. Pues estamos en la página 209, acabamos de leer, hemos terminado ya, pues ya hemos terminado. El epígrafe 4, el fin de la enfermedad, está hablando de los rayos y de la chispa divina. Pues eso es, abrirnos un poquito, tener una mentalidad abierta y no decidir nada por nuestra cuenta, pues no sabemos nada del plan. Que podemos preguntar, ¿cuál es tu plan? Jesús, dime, ¿qué pretendes? ¿Es mejor que haga esto o lo otro? Y ya se nos va a ir diciendo todo. Pareciera que al principio son preguntas cortitas en las que se dice, ¿quieres que haga esto? ¿Sí o no? Así preguntas cortas, ¿no? Y luego ya van a ser más diálogos. Pues eso depende de nosotros también. Bueno, dice, al percibir las chispas sanas, más al conocer la luz, creas. Al conocer la luz, creas. Pues somos la luz. Somos la dicha, el amor, la paz. ¿No lo creemos? ¿O todavía estamos ahí diciendo, ¿cómo voy a ser yo el amor? ¿Cómo voy a ser el Hijo de Dios? ¿No será eso arrogancia? Pues no. Arrogancia es pensar que eres imperfecto. Aunque pareciera que en el mundo de la ilusión decir que eres imperfecto es ser humilde. Pues no. Ahora pensamos correctamente y vemos correctamente. Tal como pensamos, así obraremos y diremos, ¿qué hemos dicho? Ay, acabo de decir una palabra que no es amorosa. ¿Qué he pensado? ¿Qué he pensado acerca de mí o acerca de mi hermano o de la situación? Si no me he dado cuenta de ese pensamiento, sentiré la emoción que nos indicará que hemos pensado sin amor. Cuando todo lo que tengas en la memoria sea digno del amor de Dios, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. El miedo es imposible. Como dice en la segunda parte del libro de ejercicios, la pregunta número 14, ¿qué soy? Ahí hay una frase que dice, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Pues que sea así para todos. Muchas gracias por estar ahí, bendiciones hermanitas, y nos vemos ilusoriamente mañana a las 6 de la tarde aquí en la península en el epígrafe 5, la negación de Dios. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, nos amamos.